Buenos días a todas las asistentes y los asistentes. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de estas jornadas. Hoy contamos con la primera ponencia, es de Marta González Tascón. Va a hablarnos sobre la prisión durante el franquismo. Dado que tenemos un público un poco más diverso del que tenemos habitualmente en nuestra facultad, vamos a presentar a Marta, que es profesora titular de Derecho Penal en nuestra facultad. Su investigación gira en torno a 3 temas principales: las consecuencias jurídicas del delito, de lo cual escribió su tesis sobre la pena de arrestos de fin de semana. Otra cuestión que trabaja es el tratamiento de los menores que quebrantan la ley penal y también los delitos sexuales de los que son víctima, en particular los menores de edad. También más recientemente ha comenzado a investigar sobre cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres y especialmente la violencia contra la mujer por razones de género. Como veis, el tema que va a tratar hoy se sale un poco de lo que trabaja habitualmente, pero lo ha preparado para estas jornadas. Es cierto que en este grado pues tampoco se trata mucho cuestiones relativas a las prisiones durante el franquismo, a pesar de ser algo bastante importante en nuestra historia, ¿no? Entonces yo creo que hoy podemos aprender todos mucho de la ponencia de Marta. Voy a recordaros otra vez el funcionamiento para las personas que estén asistiendo por primera vez, pero lo recordaremos después. Bueno, como siempre, pues tenéis un panel a vuestra derecha, además del chat, hay una opción para preguntas y comentarios, así que a lo largo de toda la ponencia podéis mandarle preguntas o reflexiones a la ponente y luego al final las responderemos. Va a quedar abierto toda la ponencia, así que podéis utilizarlo cuando queráis. Así que vamos a darle ahora paso a Marta. Buenos días, muchas gracias a ti por tu presentación y también, como no, gracias a la Asamblea de Estudiantes de Derecho por continuar organizando actividades tan interesantes como esta, no solo para nuestros estudiantes, sino también para la comunidad en general, que nos permiten pues acercarnos a temas que no acostumbramos a tratar en el aula, ¿no? En mi caso concreto, además, me han abierto un nuevo mundo, ¿no? Y quería además agradecérselo doblemente porque las circunstancias que vivimos, ¿no?, que nos han marcado una separación física, este tipo de actividades nos permiten mantener el contacto, ¿no?, que para mí siempre es muy agradable y además en estos contextos muy enriquecedor, ¿no? Como les decía Alex, yo no soy experta en la historia del penitenciarismo y mucho menos soy experta en el periodo del franquismo, ¿no? De forma que cuando ellos me propusieron hace algunas semanas que preparase una intervención que hilase ambas cuestiones, consideré que en aquel momento lo más factible era que hiciese un recorrido, ¿no?, por el sistema de represión y castigo que se construyó entonces, ¿no?, con un doble objetivo. Por un lado, tratar de suscitar el interés por estas cuestiones, y en segundo lugar, también por recordar a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que vieron su vida truncadas, ¿no?, por defender unas ideas sobre las que 4 décadas más tarde se van a construir los mimbres, ¿no?, de la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? Vamos a hacer este camino en el tiempo tomando como eje conductor el sistema penitenciario. Voy a compartir con ustedes una presentación. Bien, como les decía, lo que yo les propongo es que hagamos un recorrido a través por ese sistema, ¿no?, de castigo y represión que se construye durante el franquismo a través del sistema penitenciario, pero con la mirada exclusivamente puesta en los que se suele denominar, en la normativa a la que yo me voy a referir, como presos por delitos no comunes, preventivos o penados. A este sistema penitenciario van a ir también derivados parte de los prisioneros de los campos de concentración, que se fueron construyendo de forma improvisada a medida que los sublevados, ¿no?, avanzaban, ¿no?
En el año 39, estos campos estaban sometidos, ¿no?, a la autoridad militar, y en el año 39, en el 39, si no recuerdo mal, lo anoté aquí, perdón, en el 37, que hay muchas fechas que recordar, en el año 37 se aprobó una orden en virtud de cual se tenía que proceder a clasificar a todas las personas que estaban privadas de libertad en estos campos de concentración. Algunos, que eran los afectos al régimen, fueron puestos en libertad, otros fueron derivados a los consejos de guerra, y consiguientemente aquellos a los que no ejecutaron, bueno, y aquellos que esperaban a ser ejecutados, ¿no?, pues fueron internados en los centros penitenciarios, ¿no? Y luego teníamos también otro grupo que permanecieron en estos campos de concentración y que fueron destinados a los batallones de presos, de trabajadores. Bien, además tenemos que tener en cuenta que este sistema penitenciario extendió sus tentáculos más allá de los espacios de reclusión, ¿no? Especialmente las familias de estos presos sufrieron gran estigmatización social y, como les voy a apuntar, incluso asistimos al hecho de que se produjo no solo la ruptura de los vínculos, ¿no?, entre los padres y los hijos de facto, como consecuencia del hecho de estar unos privados de libertad, sino que también desde el plano jurídico, ¿no? Esta red de control que establece el franquismo va a ir mucho más allá, ¿no? Y va a poner también el foco de atención en personas o grupos de personas cuyo estilo de vida no encajaba con la sociedad que ellos pretendían construir, ¿no? A los que les van a aplicar una ley que se aprueba en la República, en la Segunda República Española, la Ley de Vagos y Maleantes, ¿no? A estos yo quería hacerles un guiño, pero si al final no tenemos tiempo, no pasa nada, porque creo que Eduardo Romero, que intervendrá a continuación, se va a detener específicamente en relación a estas personas, ¿no? De ahí que yo quise denominar mi intervención con esa expresión universo penitenciario, para dejar sentado desde un primer momento que en aquella época la privación de libertad dictada por distintas autoridades bajo diversos ropajes era una realidad que vivían muchas personas. Bien, vamos a conocer qué sucedió en este momento, ¿no? Y para ello, para conocer o para tener una adecuada comprensión del universo penitenciario que se va a configurar y se va a desarrollar bajo el mandato de Franco a partir de 1936, tenemos que retrotraernos al momento en el que se produce el alzamiento militar, ¿no?, que, como ustedes saben, estaba destinado a poner término a la Segunda República Española, ¿no?, que había configurado un sistema político democrático, ¿no?, y que además estaba dirigida a producir una serie de cambios sociopolíticos que fueron interpretados como un auténtico peligro para aquellos que hasta aquel momento ostentaban el poder ideológico y el poder económico. Piensen principalmente en los terratenientes, ¿no?, en los industriales, en la Iglesia y sectores del ejército, ¿no? Las bases sublevadas, las bases ideológicas de los sublevados orientaron, ¿no?, su actuación a la aniquilación física, psicológica y social de todas las personas a las que ellos identificaban como los enemigos de la raza hispanidad, ¿no? Una especie de construcción ideológica, una entelequia, ¿no?, en virtud de la cual se consideraba que esa raza hispanidad era un sentimiento espiritual diferenciado, que estaba caracterizado por la religiosidad, por el patriotismo, por la responsabilidad social, y que se adquiría culturalmente, ¿no?, en atención al ámbito social. Esto va a hacer, ¿no?, que articulen una serie de mecanismos, entre los cuales se encuentra el sistema penitenciario dedicado precisamente a acabar, ¿no?, con los enemigos del sistema, ¿no?
Bueno, pues como les estaba contando, ¿no? Los sublevados pues, se van a servir del sistema penitenciario en cuyos rasgos más característicos yo me voy a detener. Y me voy a detener teniendo presente la normativa que se va a dictar en un periodo concreto, ¿no? Entre 1936 y 1945. ¿Por qué? Porque ya en ese momento aparecen los rasgos por los que vamos a recordar con posterioridad el sistema penitenciario del franquismo, ¿no? Y esto me va a obligar o nos va a obligar a hacer mención a toda una serie de normativa que se va a caracterizar por la provisionalidad, por la dispersión y también por la falta de claridad, ¿no? Que se aprueba, como les digo, a partir del 36 y que va a ser reorganizada en 1948. En 1948 se aprueba el reglamento de los servicios de prisiones, que posteriormente va a ser derogado por otro del 56, que es el que ya va a introducir, ¿no?, algunas líneas más humanitarias en el marco, ¿no?, un poco de las reglas mínimas de los presos, de las reglas mínimas, ¿no?, aplicables a las personas privadas de libertad, ¿no?, que van a aprobar en 1955 el primer Congreso de Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento de la delincuencia. Este reglamento del 56 luego va a ser objeto de otras modificaciones hasta que es derogado en 1981. En 1981 se aprueba el reglamento penitenciario, ya lo llamamos así, que desarrolla la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es la primera ley con carácter orgánico que se aprueba a raíz de la aprobación de la Constitución española y que va a modificar de forma trascendental nuestro sistema penitenciario. Está claro, en esta normativa no me voy a detener, yo me voy a enfocar por razones de tiempo en lo que sucede en un primer momento, ¿no?, cuando se va a articular las particularidades del régimen penitenciario del franquismo, ¿no? Bueno, también fue muy importante para la sistematización de esta normativa la aprobación de un código penal bajo la dictadura de Franco, que es el texto refundido de 1944, porque allí se ordena la regulación de instituciones tan importantes como la redención de penas por el trabajo y la libertad condicional, ¿no? Y también un reglamento del año 46, que es el reglamento sobre trabajo penitenciario, ¿no?, donde se organiza pues esta cuestión, ¿no? Bien, como les decía, nosotros tenemos que remontarnos a 1936 y concretamente tenemos que acudir en primer lugar al bando por el que se ratifica la declaración de guerra y además se extiende la guerra al resto del territorio nacional, ¿no?, que se dictó 10 días más tarde del alzamiento, el 28 de julio de 1936, ¿no? Este bando fue fundamental. ¿Por qué? Porque supuso la quiebra del sistema de justicia ordinaria. El bando atribuye la competencia para exigir responsabilidades penales a los ajusticiados, ¿no?, a raíz de la guerra a la jurisdicción militar. Le ordena que aplique el Código Penal Militar y también pues una normativa especial que amplía la criminalización, entre ellos el bando de ratificación de la guerra, y además le dice que los enjuicie con arreglo a un procedimiento sumarísimo, un procedimiento sumarísimo. A resultas de esta norma nos vamos a encontrar con que se va a crear una ingente cantidad de personas privadas de libertad. Algunas de ellas eran personas que estaban esperando ser enjuiciadas por los consejos de guerra, ¿no?, cuya labor se había caracterizado por ser especialmente ejemplificadora desde la perspectiva de las penas que se aplicaban. Estaba muy generalizada el uso de la pena de muerte, ¿no?, y de las penas de reclusión. También se caracterizó por la rapidez, ¿no? El bando les ordenaba, ¿no?, que así actuasen. Y
asimismo se caracterizó por desconocer de forma absoluta los derechos de las personas que eran objeto de enjuiciamiento, ¿no? Además, esa masa de gente privada de libertad estaba formada por las personas condenadas a pena de muerte, que estaban esperando, privadas de libertad, a ser ejecutadas. Y obviamente también engrosaban ese grupo de personas aquellos que ya habían sido condenados a pena privativa de libertad. Para estos, una vez que se constituye la Junta Técnica Nacional, que es un órgano que va a actuar a través de diferentes comisiones, la interesante para nosotros es la Comisión de Justicia, que se va a encargar, ¿no?, de organizar toda la administración del Estado. Bueno, pues a raíz de las labores de la Comisión, a la Comisión de Justicia les piden que traten de organizar un poco la normativa que existía entonces y se va a aprobar el decreto de 1936, en virtud del cual se ordena la aplicación de estas personas el reglamento de los servicios penitenciarios del año 1930 en su redacción originaria. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el régimen en un primer momento ya va a anular todas aquellas reformas de corte humanista que se habían introducido bajo la Segunda República Española, ¿no? Sobre todo durante el tiempo que fue directora general de prisiones Victoria Kent. Por si no lo saben, Victoria Kent había sido una abogada muy destacada que desde un primer momento mostró una preocupación especial por la reforma de las prisiones. De hecho, su tesis doctoral versaba sobre esta cuestión. Consiguientemente, cuando ella es nombrada directora general de prisiones, lo que trata es de implementar, ¿no?, un sistema penitenciario basado en los postulados del correccionalismo y de la escuela positiva italiana, que está dirigido a capacitarles para hacer vida en libertad, ¿no?, y que les va a ir reconociendo derechos, ampliando sus responsabilidades, y que también trataría de mejorar el funcionamiento y las condiciones de vida de estas personas en la prisión, ¿no? Obviamente, la puesta en marcha de todo este proyecto, pues no llegó a buen término. Incluso antes de la República ya se adoptaron, del término de la Segunda República, pues ya se adoptaron medidas de orden más conservador, ¿no? Les ponía en el panel la referencia a algunas órdenes de ley y alguna ley de la etapa de la Segunda República Española para que se hiciesen una idea, ¿no?, de lo que esto había supuesto, ¿no? Mismamente, la orden del 24 de abril de 1931 establecía la libertad de conciencia de los reclusos y el derecho a recibir toda clase de prensa. Fíjense, hay otra orden para mejorar el régimen alimenticio de los presos, ¿no? Se concedió la libertad condicional a las personas que cumplían los 70 años, ¿no? Incluso, por ejemplo, una ley del año 35, cuando ya no estaba Victoria Kent, ¿no?, de directora de prisiones, y ya se había experimentado ese cambio más conservador, se ordena la retirada urgente, ¿no?, de las cadenas blancas, grillos, hierros de sujeción, ¿no?, que aún quedaban en los establecimientos penitenciarios, ¿no?, que ponían de manifiesto precisamente la dureza del sistema penitenciario, ¿no?, y de los castigos que se aplicaban. Como les digo, este decreto del año 36 da marcha atrás, ¿no?, en esa apertura hacia una mayor humanización de las prisiones, que era un rasgo, ¿no?, de la reforma de los penitenciaria desde que empieza a implantarse a finales del siglo XIX, y nos reenvía a ese reglamento del año 36 sobre el que se van a partir de la aprobación de otras normas de realizar modificaciones, ¿no? Bien, el reglamento del año 30, se ajustaba en su modelo penitenciario a lo que conocemos como un sistema penitenciario progresivo, que eran los que estaban en boga en aquel momento. Además, este reglamento tenía la particularidad de que nos ofrecía una regulación muy detallada, ¿no?, de cómo iba a ser el sistema penitenciario, ¿no? Para aquellos que son más ajenos al mundo de
del sistema penitenciario, les diré que básicamente un sistema progresivo penitenciario lo que implica es que la ejecución de la pena privativa de libertad se va a realizar en distintas fases sucesivas, ¿no? Este modelo ya tiene 4 fases, ¿no? Que están orientadas a la corrección del penado, principalmente a través del trabajo y a través de la instrucción, ¿no? En el contexto histórico de referencia, ¿no? Que nos planteamos ahora en el del franquismo, esa corrección se va a orientar, y esto es lo que le va a distinguir, marcadamente hacia el adoctrinamiento nacionalsocialista católico. El objetivo, básicamente, era destruir la identidad, ¿no? de los presos políticos, ¿no? Los presos que ellos decían, presos por delitos no comunes, ¿no? Y construir una nueva que fuese o que se adaptase a las concepciones sociales y políticas, ¿no? de la nueva sociedad. Y esto es lo que le va a caracterizar, ¿no? Y a tal fin aparece otro elemento que va a ser fundamental, que es la religión. La religión va a estar muy presente en el sistema penitenciario. Me estoy refiriendo en concreto, ¿no? a la religión católica. La Iglesia Católica va a tener un protagonismo, ¿no? en el entramado del sistema penitenciario trascendental. Incluso va a asumir la gestión de algunos centros penitenciarios. Bueno, ¿cómo era este sistema penitenciario progresivo, ¿no? Para que tengan algunas ideas, ¿no? Según el reglamento, había una primera fase de observación y preparación, ¿no? Que se caracterizaba por el aislamiento celular, ¿no? La duración de esta oscilaba entre 2 o 6 meses, dependía del tipo de pena privativa de libertad, porque entonces se conocían diferentes penas privativas de libertad, ¿no? Y básicamente los primeros 8 días el aislamiento celular es absoluto. Luego ya se les deja salir para los paseos, para que realicen actividades de limpieza y también para recibir cierta instrucción educativa, ¿no? La segunda fase era la fase de vida en común, ¿no? Que se caracterizaba por la realización del trabajo y la recepción de instrucción, ¿no? Y que en la medida de lo posible requería de un aislamiento nocturno. Si se apreciaba buena conducta, la persona se aplicaba en el trabajo, ¿no? Y además era capaz, ¿no? de leer y escribir perfectamente, entonces podía progresar en grado y se iniciaba así una tercera fase en la cual continuaba esa vida común de los presos, ¿no? dedicados a trabajar y a recibir instrucción, pero en la cual nos encontramos con que ya tienen más derechos, ¿no? En cuanto a las comunicaciones, las visitas, los trabajos que tienen que realizar ya no son tan penosos y además se les puede autorizar a que realicen tareas auxiliares en los sistemas penitenciarios, ¿no? Y finalmente llegaríamos a la fase de libertad condicional, ¿no? Que ya estaba pensada, era la última fase de cumplimiento de la pena en el exterior del establecimiento penitenciario y que estaba pensada para aquellas personas que habían demostrado, ¿no? una buena conducta y ofrecían garantías de hacer una vida honrada en libertad, ¿no? Este era el sistema que perfilaba el reglamento del 30, ¿no? Además, operaba el principio de separación de los penados, obligatoriamente por razón de sexo, ¿no? Pero luego había otros criterios que trataban de implementar, como eran los relativos a diferenciar o separar a los penados en función de si eran jóvenes, adultos, ancianos. También se preveía la separación para las mujeres embarazadas, las mujeres embarazadas o con hijos, también de los reincidentes de los que no eran, de los codelincuentes, ¿no? Y por supuesto también estaba previsto que los condenados a pena de muerte estuviesen en un departamento separado. Incluso, por lo que aquí nos interesa en especial, ese reglamento del año 30 contemplaba unos departamentos específicos, ¿no? Para los presos políticos, y expresamente se decía en el reglamento que tenían que ser tratados con benevolencia y consideración. Evidentemente, los presos del franquismo no fueron tratados, ¿no? con
con consideración y benevolencia, todo lo contrario. Si les tienen oportunidad de leer sus testimonios, ¿no?, que fueron recogidos en diferentes obras, o simplemente escucharles, ¿no?, a través de distintos documentales, ¿no?, que se han realizado sobre estas problemáticas, verán que ellos recuerdan sobre todo la humillación, ¿no?, a la que fueron sometidos, ¿no? Bien, como ustedes imaginarán, todo esto, ¿no?, que consta en la norma, no pudo realmente desarrollarse, ¿no? ¿Por qué? Por ese volumen de personas tan grande que generó la represión del franquismo, ¿no? Hasta el punto de que cualquier lugar que permitiese un cierto encierro iba a ser utilizado, ¿no?, para privar de libertad a estas personas, ¿no? Los conventos, las plazas de toros, las fábricas, algún chalet, alguna escuela, algún cortijo, consiguientemente, como les decía, ¿no?, era muy difícil aplicar el reglamento tal y como él mismo disponía, ¿no? Esto va a generar un problema muy importante y muy grave que va a concentrar todos los esfuerzos de la reforma penitenciaria en el primer momento del franquismo, ¿no? Nos explica un investigador, Vinyes, que yo leí con motivo de la preparación de esta ponencia, que aunque se presentaron todas las reformas, ¿no?, bajo un tono pietista, ¿no?, apelando al sentimiento de piedad cristiano, lo cierto es que había otras razones, ¿no?, que sustentaron, ¿no?, la política de excarcelaciones a la que yo me voy a referir ahora, ¿no? Fíjense, eran tantas las personas privadas de libertad, que se había generado tal cantidad de trabajo administrativo que amenazaba con colapsar al sistema mismo, ¿no?, de administración de justicia. Había también una presión económica fundamental, ¿no?, por el coste que implicaba pues mantener a todas estas personas privadas de libertad, ¿no?, y a la propia institución. Y además todo esto suele generar una grave conflictividad, ¿no? Se habían producido intentos de fuga, algunos motines, ¿no? Y parece ser que está ahí, según nos explica este historiador, el origen, ¿no?, de toda esta política de excarcelaciones, ¿no?, que les voy a comentar para que se hagan una idea, ¿no?, de lo que se hizo, ¿no?, en el sistema penitenciario en aquel momento, ¿no? En 1940 se crearon las comisiones provinciales de clasificación de los presos. Básicamente se puso de manifiesto que había muchas personas privadas de libertad que a lo mejor no debían estar privadas de libertad, ¿no? Y consiguientemente se nombran a estas comisiones para que puedan poner en libertad a aquellos privados de libertad respecto de los cuales desconocemos el motivo que les llevó a ser privados de libertad y la autoridad que ordenó que fuesen privados de libertad. Eso sí, siempre y cuando hubiese informes favorables de la localidad del origen de esta persona para ponerlo en libertad. También se decía que se pusiese en libertad a los que habían sido detenidos gubernativamente por orden administrativa, salvo que hubiesen transcurrido ya 30 días, ¿no?, de aquello. Bien, este fue un primer mecanismo cuyos resultados, bueno, pues fueron escasos, ¿no? Realmente toda esta política de excarcelaciones que yo le voy a comentar se explica porque van dando pequeños pasos, pero el problema, que es tan grande, no se resuelve, ¿no? En 1940, ya en relación con las personas penadas, en 1940 se van a crear las comisiones provinciales de examen de penas, En este caso, lo que se ponía de manifiesto es que la ley penal, se habían aprobado también leyes penales especiales, no se había aplicado con la uniformidad, ¿no?, que exige la aplicación de la misma.
y consiguientemente había situaciones que se consideraban desiguales. A tal fin se crean estas comisiones que lo que tienen que hacer es analizar los expedientes, no podían modificar en ningún caso los hechos que se habían declarado probados. Lo que ellos tenían que ver es si la pena que se había aplicado a esos hechos se correspondía con un catálogo de hechos y penas que se establecía como anexo a esta orden del año 40, ¿no? Y esto va a permitir, como les decía, que se conmuten la pena a parte, ¿no?, de las personas privadas de libertad, ¿no? Incluso que al final se ponga provisionalmente en libertad a aquellas personas respecto de las cuales existía una propuesta de conmutación de la pena por una pena inferior a los 6 años. Esta vía se articula porque estos trabajos eran muy lentos. Bueno, además, otro instrumento que se utilizó, que realmente fue el primero que se puso en funcionamiento para permitir las excarcelaciones, fue el indulto. Es una manifestación del derecho de gracia que en nuestro ordenamiento jurídico se sigue regulando por una ley del año 1870, ¿no? En 1939 comenzaron a otorgarse indultos particulares, pero eran muy pocos, ¿no? Hasta el punto que en 1945, a raíz del término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y en un intento, ¿no?, de la dictadura de mostrarse hacia el exterior, ¿no?, con otra cara, se aprueba un decreto de indulto para los condenados por delito de rebelión militar y otros cometidos hasta el 1 de abril de 1939. Todas estas medidas están enfocadas para poner en libertad a las personas que fueron privadas de ellas entre el momento en que se produce el alzamiento y el fin de la guerra. De los presos políticos posteriores ya se ocupará más adelante, mucho más adelante, el sistema franquista, ¿no? El gran instrumento de toda esta política de excarcelaciones fue en realidad la libertad condicional, ¿no?, que además se vio favorecida por la redención de penas por el trabajo, una institución a la que luego me voy a referir, ¿no? Ahora bien, el acceso de los penados a la libertad condicional fue también complicado, y así lo pone de manifiesto la cantidad de normativas que se fueron dictando para progresivamente permitir que efectivamente se lograse el objetivo, ¿no?, de ir excarcelando a aquellas personas para solucionar ese problema que tenían de sobrepoblación penitenciaria. Según datos oficiales, que son muy cuestionados por los investigadores, en el año 40 había en nuestro país, por este motivo, ¿no?, estaban recluidos en los establecimientos penitenciarios 270.719 personas. En 1952 se autorizó a que visitasen nuestras prisiones una comisión internacional que se crea tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, contra el régimen de concentraciones, ¿no? Y esta comisión emite un informe que pone de manifiesto la cantidad de problemas, ¿no?, para poder afirmar que habían detectado para poder afirmar que las estadísticas, ¿no?, oficiales eran fiables, ¿no?, y nos decían que seguramente hubiese más de 300.000 personas, ¿no? Incluso nos llama la atención sobre el hecho de que era posible que los establecimientos, ¿no?, los centros de privación de libertad tuviesen una ocupación superior hasta en 3 o 4 veces más a la que podrían realmente sostener, ¿no? Hay investigadores que llegan mucho más lejos, ¿no?, y nos hablan hasta de 500.000 de personas privadas de libertad, teniendo en cuenta las personas que estaban en los campos de concentración. Bueno, al margen de las cifras, que como les digo, son discutibles, ¿no?, pero cualquiera que tomemos por referencia pone de manifiesto, como les decía, que el problema de la sobrepoblación penitenciaria era muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no?
Y esto, como les decía, dio lugar a muchas reformas de la libertad condicional que les voy a mencionar, ¿no? Miren, bueno, nuestra ley de libertad condicional, el origen, ¿no?, de esta institución en nuestro país se remonta a una ley de 1914. Bueno, en el año 40 se aprueba una ley en virtud de la cual, bueno, para aquellos que no conocen esta institución, básicamente para conceder la libertad condicional a una persona es necesario que ya haya cumplido una parte de su condena, ¿no? Y aparte, que haya tenido una buena conducta y de garantías, ¿no?, de hacer vida honrada en libertad, ¿no? Bueno, pues estas leyes están destinadas a favorecer, como les decía, la excarcelación de los presos y por ello, la primera, en el año 40, ya establece que estos condenados por delitos no comunes, si la pena es inferior a 6 años y un día, pueden, era una facultad, pueden acceder a la libertad condicional sin necesidad de un mínimo de cumplimiento de pena. En el caso de aquellos que habían sido condenados hasta 12 años, era necesario que cumpliesen la mitad de su pena, ¿no? Y además era necesario, en todo caso, que se contase con informes favorables a tal fin del jefe de la falange, del jefe de la Guardia Civil y del alcalde del pueblo, de la localidad de origen, ¿no?, de la persona, ¿no?, respecto de la cual se analizaba si podía acceder a la libertad condicional. Una regulación como esta tenía pocos visos, ¿no?, de poder producir esas excarcelaciones, porque como les decía, las penas que se habían impuesto eran muy graves. Consiguientemente, aunque tomemos como referencia una pena de prisión, ¿no?, de 12 años, implicaban, ¿no?, que 6 años la persona hubiese cumplido ya de su pena, ¿no? Recuerden que empiezan a ingresarlos en el año 36 y esta norma se aprueba en el año 40. Aparte, ¿qué pasa? Que esos informes favorables no se emitían y esto va a hacer, bueno, pues que se siga desarrollando normativa para hacer factible que la excarcelación llegue, ¿no? Como es el decreto de 23 de noviembre del año 40, que concede un régimen de libertad condicional atenuada en aquel caso en los que los informes a los que yo aludía se opusiesen a su concesión, ¿no? En este caso, estas personas en libertad condicional atenuada pues serán derivadas a los campos de trabajo, ¿no? Unos específicamente destinados a este fin, ¿no?, y bajo el control, ¿no?, de la Dirección General Penitenciaria, ¿no? En el año 41, otra ley amplía la posibilidad de acceder a la libertad condicional a los condenados por delito de rebelión desde el alzamiento hasta el fin de la guerra, ya nos lo precisa, ¿no?, apenas que no superen los 12 años, ¿no?, pero prevé que se les aplique el destierro del lugar de comisión del delito de su residencia habitual, ¿no?, con posibilidad, pero en casos muy especiales, ¿no?, de revocar temporal o definitivamente este destierro, ¿no? Y esta era una vía que se articulaba precisamente para satisfacer, ¿no?, a aquellos que se oponían a la concesión de la libertad condicional, ¿no? Básicamente, a raíz que se van produciendo las modificaciones, nos vamos a encontrar con que esos informes ya no son impeditivos de la concesión de la libertad condicional, ¿no?, sino lo que van a dar lugar es a un sistema de destierro, ¿no? Bueno, les mencionaba aquí también el decreto de 1 de abril de 1941, que crea una libertad condicional provisional para aquellos que tenían a su favor una propuesta de conmutación de pena, por una pena inferior a los 12 años y un día, ¿no? En 1942 se eleva el máximo de duración de las penas que podían permitir, ¿no?, que los penados accediesen a la libertad condicional. Se habló entonces de penas inferiores a 14 años y 8 meses. Luego ya en el año 43 se extiende el beneficio hasta los 20 años de prisión, si bien curiosamente quedaron excluidos de este beneficio las personas que habían cometido los hechos delictivos siendo menores de edad, ¿no?, y que como consecuencia de su minoría de edad no pudieron ser condenados a penas mayores.
Luego, en el año 43 se va a conceder la libertad condicional a los septuagenarios, independientemente de la duración de la pena, a propuesta del patronato, ¿no?, al que luego me voy a referir. Y ya en el año 43 se termina de desarrollar este sistema, ¿no?, de acercamiento de los penados a la vida en libertad, con ese Real Decreto del año 43, ¿no?, que extiende, ¿no?, a los reclusos por penas de 20 años y un día y a mayores bajo determinadas circunstancias, ¿no? Se ponderaba el estado de salud de estas personas, su comportamiento, ¿no?, y otros méritos extraordinarios, ¿no?, siempre y cuando en la sentencia no hubiesen aparecido como responsables de homicidios, crueldades u otros hechos análogos, ya en concepto de ejecutores, ya en concepto también de instigadores o de autoridades que los hubiesen organizado, ¿no? Y esta es la vía a través de las cuales se va a descongestionar esas prisiones, ¿no?, en las cuales las condiciones de vida eran pésimas, ¿no?, hasta el punto de que peligraba el bienestar de las personas que estaban allí internadas, e incluso su supervivencia, no solo la de ellos, también la de sus hijos, porque en ese momento, bueno, esto se lo voy a contar mejor más adelante, ¿no? Vamos entonces a ver si la técnica nos lo permite y escuchan las palabras de algunas de las mujeres que sufrieron prisión en este momento, cómo eran estos establecimientos penitenciarios. Borja. El castillo de Irás y no volverás. Yo siempre cuando entré allí ya creí que no iba a salir nunca de allí. Y claro, me cogí una llantina, luego como era de noche, pues íbamos andando y pisábamos a gente, la íbamos pisando y me decían, compañera, compañera, que me estás pisando. Y yo, más, a llorar más. Claro, ellas se reían, pero las pobres después me cogían y me besaban y me decían que no pasa nada, ya verás cómo no pasa nada. Y digo que no pasa nada, ¿no has visto los cerrojos que hay ahí? Pues de ahí no vamos a salir, ¿sabes? Pues era de una cría de 15 años que no... que en ese momento no sentía más que eso, el dolor y esas cosas, ¿no? Cuando abrieron las puertas de la cárcel, esas puertas, tire gordas, sonando, raj, 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 cuando entras y cierran, los pies se te ponen para arriba, y con una niña. Y dices, ya de aquí no salgo. Como la cárcel estaba hecha para 500 mujeres y fuimos 12.000, ya estamos unas encima de otras. Aquí la cabeza, aquí los pies de la otra, aquí la cabeza, aquí los pies de la otra, así, tiraditas en el suelo. Y de comida, cuando yo entré, nos dieron el día de Nochebuena una patata cocida. Una patatita cocida el día de Nochebuena. Pero no solo eso, entonces había más, había lentejas. Cuando yo entré, eran lentejas. De negrín, que decíamos, nos estamos comiendo nuestras lentejas de negrín. Lo que pasa es que, como no hay mujeres para limpiarlas, nos las echan, cogen el saco y lo echan a la caldera. Los platos que teníamos entonces, que nos daban, eran unos de hierro, de aluminio, de no sé qué, iban a las 12 de la noche, nos echaban, nos lo dejaban a los pies allí, a cada una, negro. No había que lo comiera, no teníamos ganas, nos despertaban y ¿quién tenía ganas de comer aquello? Comida que entonces había poca en toda España, porque la verdad, terminada la guerra, poco había. Pues si había poca en España, dígame, en las cárceles. Éramos los enemigos, acorralados, pues fíjese, era tremendo. Hemos sacado en los ranchos parte de alpargatas. Dígame cómo estaría el rancho de bueno. Bien, les decía que uno de los pilares, ¿no?, del sistema penitenciario era el trabajo. Esto no era algo nuevo, ¿no?, en
en el periodo de referencia, ¿no? Pero va a adquirir un significado especial, ¿no? Porque el trabajo se va a concebir como un derecho-deber. Esto guarda íntima relación con la concepción, ¿no?, que el nacionalsindicalismo tiene del trabajo, ¿no? El trabajo es considerado algo connatural al ser humano, ¿no? Que además nos va a permitir una regeneración moral, ¿no? Se alejan de esa concepción del derecho del trabajo como un derecho individual a través del cual una persona va adquiriendo libertad, ¿no? Y lo conciben como un derecho al servicio, ¿no?, de la sociedad. Y esto va a hacer, ¿no?, que ellos nos planteen esa concepción del trabajo, derecho-deber, derecho-obligación o derecho-función. Además, se habían dado cuenta, ¿no?, a raíz de la utilización de los prisioneros en los batallones de trabajo, que había una mano de obra muy importante, ¿no?, de la que se podían servir para la reconstrucción, ¿no? La reconstrucción del país, ¿no?, ahorrándose costes, ¿no? Bien, este derecho y deber de trabajar, desde el punto de vista normativo, se va a reconocer a los presos por delitos no comunes y a los presos de guerra por un decreto de 1937. Este va a ser desarrollado posteriormente, debiendo citar al menos la orden de 7 de octubre de 1937, porque esta orden sienta las bases de todo el sistema, ¿no? Aparece o se crea entonces el Patronato Central para la redención de penas por el trabajo, que va a asumir muchas funciones, ¿no? Yo ahora les voy a comentar el papel que tenía para proponer la redención de penas por el trabajo. Es aquí cuando se instaura este mecanismo, ¿no?, en virtud del cual aquellas personas, estamos hablando de personas privadas de libertad, ¿no?, penadas, si trabajan, por cada día trabajado se les va por cada 2 días trabajados se le va a conceder un día de cumplimiento de pena. Por eso esta institución ayudaba, ¿no?, o agilizaba la posibilidad de acceder a la libertad condicional. La redención de penas por el trabajo fue también objeto de múltiples normas. No me voy a detener en mencionarlas, porque veo que el tiempo ya se me va, ¿no? Básicamente, ¿de qué trabajos estaríamos hablando, no? Pues de trabajos manuales en establecimientos, en talleres, en granjas, en explotaciones agrícolas, en destacamentos penitenciarios, ¿no? Del trabajo intelectual también se va a reconocer el trabajo intelectual como una forma a través de la cual se puede redimir pena, que se concretaba, ¿no?, en asistir a cursos de enseñanzas religiosas o culturales, pertenecer a agrupaciones artísticas, literarias o científicas, ¿no?, desempeñar destinos intelectuales o realizar alguna producción original. También se podían realizar trabajos en servicios auxiliares, ¿no?, dentro de los establecimientos penitenciarios, y también era factible realizar un trabajo penitenciario en el contexto de las empresas. Este patronato al que aludí anteriormente también va a ser el órgano responsable de la gestión de los trabajos de los penados, ¿no? Y quería explicarles un poco cómo era el trabajo de los penados, ¿no?, a grandes líneas, ¿no? Por regla general, se les asignaban los trabajos de peones, esa era la regla general, ¿no? Y por este trabajo tenían derecho a recibir un jornal diario. El jornal diario se marcaba en 2 pesetas, pero realmente ellos recibían solo media peseta, porque el resto del jornal lo destinaban, se supone, que a su manutención en los establecimientos penitenciarios, ¿no? Al hilo, ¿no?, de ello se creó un derecho a subsidio familiar, del que iban a disfrutar sus mujeres. Se precisarán otra norma, que tienen que ser mujeres legítimas, ¿no?,
y también se precisará que los hijos tienen que ser hijos legítimos o nacidos, ¿no?, fuera del matrimonio, pero reconocidos, ¿no?, siempre y cuando no tuviesen medios de vida, ¿no?, y incluso estuviesen en un momento pues dentro de la zona bajo el poder, ¿no?, del movimiento nacional, ¿no? Si uno tenía una mujer legítima, entonces se le daba 2 pesetas más, ¿no? Y por cada hijo se daba 1 peseta más, pero siempre con un límite, ¿no? No podían superar el jornal, ¿no?, que correspondía a un obrero de aquella época en libertad, ¿no? Esto va a originar un sistema que va a ejercer gran presión y control sobre las familias de los penados. Pues se van a crear unas juntas locales que son las que van a encargarse de llevar directamente estos subsidios a los familiares y van a aprovechar la ocasión, ¿no?, para conocer qué pasa en esos hogares en vistas de informar si hay que adoptar ulteriores decisiones, ¿no? Bueno, estos trabajos se realizaban a favor del Estado, de las diputaciones y de los ayuntamientos, pero también había trabajos en obras privadas, ¿no?, tenían que estar declaradas de utilidad pública y social, ¿no? Cuando el penado realizaba los trabajos en la empresa privada, entonces la empresa privada pagaba directamente el salario, ¿no?, del trabajador penado a la jefatura del Servicio Nacional de Prisiones. Ellos aplicaban estos criterios sobre el jornal y el remanente pues iba a la hacienda pública. A la hacienda pública. Bien. Al hilo de esto, les comentaba, ¿no?, que el sistema penitenciario había ejercido control sobre esas familias, ¿no?, pero no solo a través del trabajo. Les decía hace un momento que las presas podían tener a sus hijos en prisión. Ese reglamento penitenciario de 1930, originariamente lo que preveía era que las madres pudiesen tener a sus hijos hasta los 4 años. Si bien consentía que pudiesen estar los niños hasta los 10 años de edad, que era el tope máximo antes de obligar a que interviniese, ¿no?, pues el sistema de protección de menores. Bien, pues esta norma se va a modificar por una orden del año 40, en virtud de la cual se rebaja la edad, ¿no? Y obligatoriamente, a partir de los 3 años, los niños tienen que salir de los establecimientos penitenciarios. ¿Esto qué provocaba, no? Que en aquel caso de que la madre, antes, ¿no?, y antes, incluso cuando la madre había sido ejecutada, ¿no?, en cumplimiento de la pena de muerte, bueno, pues lo que provocaba es que si no tenían familiares que se hiciesen cargo de estos niños, estos quedaban al amparo del Estado, ¿no? Y se construyó también todo un sistema de protección de estos menores, en relación con el cual tuvo un peso enorme también la Iglesia Católica, que constituyó también otro sistema de control de estos niños, ¿no? Y que supuso la ruptura, como les decía, no solo fáctica, de hecho, ¿no?, de los menores con su familia, sino también de derecho. Porque por otra normativa se establecía que aunque esto no se les decía a las presas, en las prisiones circulaba una revista que se llamaba Redención, constantemente se contaban, bueno, pues las maravillas del sistema penitenciario de entonces, ¿no? Y entre otras cosas se les decía, ¿no?, que nunca, que la entrega de los niños, ¿no?, al sistema de protección no les iba a hacer perder la tutela, pero sí que había una norma que decía que en el momento en que los niños se ponían bajo una institución de protección, esta asumía su tutela, ¿no? Y ese fue un punto de partida para esa separación que les comentaba a través de un sistema de adopciones y un sistema de acogida que incluso con el tiempo, ¿no?, cuando las personas ya empezaron a hablar de lo que habían sufrido en aquellos sistemas, pues puso de manifiesto que algunos de los niños realmente eran destinados a familias donde eran explotados laboralmente, ¿no? Bien, y quería también, antes de terminar, recordarles, ¿no?, que se aprueba una ley
en virtud de la cual se va a permitir cambiar en el registro civil el nombre a los niños, ¿no? Lo cual va a dificultar que estas familias encuentren a sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque se podía cambiar el nombre a aquellos que no recordaban su nombre, a los niños repatriados, ¿no? Y aquellos otros niños que no constaban, ¿no? Donde estaban sus padres. Alex, no sé si me he excedido de tiempo. Perdón, Alex. Hola Marta, vas bien de tiempo, sí. ¿Puedes usar unos 5 minutinos más antes de pasar a las preguntas si la gente quiere ir mandando preguntas? Vale, perfecto. Bueno, entonces ya sí termino mi recorrido, ¿no? Por este sistema un poco quizás demasiado rápido, mencionando una ley que se aprueba en la Segunda República Española, que es la Ley de Vagos y Maleantes, ¿no? De 4 de agosto de 1933. Esta ley va a ser un instrumento muy importante para privar de libertad o acordar otro tipo de sanciones privativas o restrictivas de derechos que se configuran, ¿no? Como medidas de seguridad a todo aquel que no encaje en la concepción sociopolítica del Estado, ¿no? De hecho, esta ley se aprueba en la República y había sido objeto de mucho cuestionamiento porque podía ser un arma perfecta para acabar con la disidencia política, ¿no? Yo quería leerles simplemente unas palabras de una reforma que experimenta la Ley de Vagos y Maleantes durante el franquismo, ¿no? Sufrió 3 reformas, a mí la que me interesa es la del año 54. Las reformas no afectan a la esencia ni de la ley. Eso es muy importante que lo tengan presente. Lo que es ampliar los supuestos o categorías de lo que ellos llaman estados peligrosos, ¿no? Luego los vemos. Pero sí les quería leer esta parte de la... Bueno, no lo llamaban exposición de motivos ni preámbulo entonces, pero eran las palabras que precedían, ¿no? al articulado de la ley, ¿no? Dice lo siguiente: la producción de hechos que ofenden la sana moral de nuestro país por el agravio que causan al tradicional acervo de buenas costumbres, fielmente mantenido en la sociedad española, justifica la adopción de medidas para evitar su difusión. Las establecidas por la presente ley, mediante la que se modifican los artículos 2, ahí se recogen los llamados estados peligrosos, y el artículo 6, donde se recoge el catálogo de medidas aplicables, medidas de seguridad aplicables a estas personas, ¿no? No son propiamente penas, sino medidas de seguridad, impuestas con finalidad doblemente preventiva, con propósito de garantía colectiva y con la aspiración de corregir a sujetos caídos al más bajo nivel moral. No trata esta ley de castigar, sino de proteger y reformar. También aspira la misma ley a proteger la paz social y la tranquilidad pública contra las actividades no constitutivas de delitos o cuya delincuencia consta, pero no puede ser inmediatamente probada, de sujetos que por su habilidad escapan a través de las mallas de la ley o eluden su aplicación, por cuya causa constituyen un serio peligro para una ordenada vida en la sociedad. Es un instrumento, como les decía, a través del cual se va a castigar a las personas en atención a su estilo de vida que no es conforme con el modelo que quieren implantar. Les ponía aquí resumidamente les ponía aquí a ver si se puede leer, ¿no? Los diferentes estados peligrosos, marcándoles, ¿no? Cuando fueron aquellos que fueron ampliados durante el sistema franquista, ¿no? Bueno, ¿de quiénes estábamos hablando? Básicamente de vagos habituales, de rufianes y proxenetas, a los que se suman los homosexuales en el 54, ¿no?
la no justificación de la posesión o procedencia de dinero o efectos en su poder o entregados a terceros, los mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad ajena o exploten a menores, enfermos mentales o lisiados, ¿no? La explotación o cooperación en la explotación de actividades ilícitas, ¿no? Suministro de alcohol a menores de 14 años y la promoción de la embriaguez habitual, ¿no? Usar o tener documentación falsa, o sencillamente ocultar la identidad, ¿no? Incumplir, en el caso de los extranjeros, el incumplimiento de la orden de expulsión, ¿no? Conductas reveladoras de una inclinación al delito, y nos ponían de manifiesto que él podía revelar, ¿no?, esta inclinación al delito. Decían, trato asiduo con delincuentes y maleantes, frecuentar lugares de reunión habitual de estos, concurrencia habitual a casas de juego prohibidos, comisión reiterada de contravenciones, ¿no? A los reincidentes y los reiterantes de toda clase de delitos en los que sea presumible la habitualidad criminal. Los criminales responsables cuando el tribunal declare la peligrosidad, con lo cual, además de recibir penas, recibían estas medidas de seguridad, ¿no? Actividades y propagandas que inciden reiteradamente a delitos de terrorismo y atracar, ¿no?, y a apología de los mismos, ¿no? Indicios fundados de sustraer a la libre circulación divisas, mercancías, artículos intervenidos o de comercio, ¿no? A través de esta, la ley del año 48 se trata de luchar contra la especulación, ¿no? Bien, como ven, se nos abre aquí otro universo, ¿no?, de personas que podían terminar en las redes de control del Estado, en base a lo que se llamaba la peligrosidad social predelictual, ¿no? Y a estas personas se les aplican medidas de seguridad, ¿no?, de diferente tipo, y entre ellas se encuentran los internamientos, ¿no? Internamientos en establecimiento de custodia, trabajo, colonia agrícola, instituciones especiales para los homosexuales, ¿no?, que además tenían una duración relativamente determinada, ¿no?, porque tenía que ser por un mínimo de X tiempo y un máximo de Y, ¿no? Y también había un aseguramiento curativo en casas de templanza por tiempo absolutamente indeterminado. Bueno, no me voy a detener más en esta cuestión, simplemente decirles que yo he enfocado mi atención en la cuestión de la privación de libertad, pero es importante que tengan presente también que en el 39 se aprobó la que se llamó la Ley de Responsabilidades Políticas, ¿no? Y esta ley lo que iba a hacer era exigir a las personas, ¿no?, condenadas durante este periodo, ¿no?, en este contexto, una responsabilidad política que se traducía en la incautación de sus bienes, en sanciones de naturaleza económica, ¿no?, principalmente, pero también había distinto tipo de inhabilitaciones, ¿no? Pongo entonces punto final a esta cuestión. Y bueno, pues trataré de dar respuesta en la medida de mis posibilidades, que en este caso son pocas, ¿no?, porque nunca había ahondado en estas cuestiones que me planteen. Muchas gracias. Creo que ya estoy en el directo. Bueno, muchas gracias, Marta, por tu ponencia. Yo creo que todo el mundo ha aprendido mucho de esto. Bueno, podéis ya ir dejando alguna pregunta. Elizabeth Cueto te ha dejado un mensaje y una pregunta también. Dice, Marta, muchísimas gracias por tu ponencia. Ha sido un repaso histórico muy ilustrativo y enriquecedor. Y además invita a reflexionar y a continuar profundizando en el tema, visualizando los materiales audiovisuales y leyendo los libros que recomiendas. ¿Podrías, o alguien de la organización, que por cierto felicidades y gracias por organizar estas jornadas, dejarnos por escrito los títulos de los materiales que recomendamos? Ahora vamos a poner tu pantalla otra vez. Por supuesto, creé toda una bibliografía, como os decía, no me había acercado a este mundo, así que fui tomando notas sobre todo de trabajos de historiadores, ¿no?, y de estos libros testimonio, ¿no? Incluso para aquellos que, bueno, a ver, leer los testimonios de los presos puede ser muy duro, pero hay otra posibilidad, ¿no? También hubo una presa que se llama Juana Doñas, que escribió una novela testimonio,
desde la niebla, bueno, ahora no me acuerdo de su título, ¿no? Pero lo tengo anotado porque la leí, entre otras cosas, ¿no? Para acercarme un poco a, bueno, a cómo experimentaron estas personas, ¿no? La privación de libertad. Entonces también os lo puedo facilitar, y que os lo cuelguen los organizadores. ¿Podéis hacerlo? ¿Tenéis la carpeta Sí. de archivos para que ellos se lo bajen? Sí, a ver, ahora mismo no tenemos una carpeta, pero en el propio enlace que dejamos en el cartel y en las demás publicaciones podemos poner un enlace a toda la información que nos pases. Así que lo podemos hacer a lo largo de hoy y estos días. Bueno, me vais a perdonar que mi bibliografía desde el punto de vista formal no está revisada. ¿Entienden lo que les quiero decir? Como esto no es algo que yo fuese a publicar en ningún momento, pues fui añadiendo las referencias sin prestar atención a si va mayúscula, minúscula, comillas, ese tipo de cosas, ¿no? En la que insistimos mucho los profesores, por eso lo comento, ¿no? Por si alguno dice, qué mal está la bibliografía de Marta. Bueno, a eso no le dediqué tiempo, ¿no? Simplemente me fui acopiando materiales, ¿no? Incluso la normativa, Aunque, bueno, miren, ya que lo han planteado, hoy la verdad que tenemos mucha suerte, porque en la página del Boletín Oficial del Estado tenemos una opción que hace referencia a lo que llaman la colección histórica, ¿no? Entonces, fácilmente podemos ir buscando la normativa del periodo de la historia que a nosotros nos interese. Si bien es cierto que tengo que decir que hubo alguna norma que fui incapaz de encontrar, pero bueno, también podemos... A ver, voy a introducir ese enlace, ¿no? Por si alguno tiene curiosidad, porque cuando empecé a leer todas estas cuestiones, que la verdad a mí me engancharon hasta el punto que tengo ahí bastante trabajo pendiente, me di cuenta de que sería muy interesante, ¿no? Animar a nuestros estudiantes que realicen su trabajo de fin de grado, su trabajo de fin de máster, tratando de poner un poco de luz sobre lo que pasó en este periodo de nuestra historia, porque todavía, lo hablaba yo con Marta Friera, que para aquellos que no lo conozcan es profesora de Historia del Derecho, pues me comentaba que existe todavía un gran mundo por descubrir y que como en los últimos tiempos han empezado a abrir, ¿no?, los archivos, ¿no?, y pues podemos acceder a ellos, pues puede ser muy interesante, ¿no?, poner luz sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, si hay algún estudiante nuestro, que piense, ¿no?, que podría tratar de relacionar, ¿no?, la historia, ¿no?, y el derecho penitenciario en un trabajo de esta naturaleza, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Alex? Sí, un momento. A ver, tenemos una pregunta de Gisela Miranda que dice, buenos días, Marta. Ante la evidente y necesaria evolución de las prisiones desde el franquismo hasta la actualidad, me gustaría saber su opinión sobre el modelo penitenciario actual, que aunque es muy evolucionado, es en ocasiones ineficaz. Muchas gracias. Bueno, para aquellos que no sepan de derecho penitenciario, a ver, nuestro modelo actual se basa en lo que llamamos un sistema de individualización científica. Esto lo que significa es que la persona privada de libertad, en cumplimiento de la pena de prisión, va a ser objeto de clasificación en atención a diversas variables, ¿no? Y eso es lo que va a determinar su régimen de vida, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en esos sistemas progresivos, que necesariamente uno tenía que pasar por todas y cada una de esas fases, aquí en un primer momento podemos clasificar a una persona ya en tercer grado penitenciario, lo que determina un régimen abierto de vida que incluso puede hacer que solo tenga que ir a prisión a pernoctar. Si bien es cierto que en los últimos tiempos, en nuestro país, ese mandato constitucional orientado a la reeducación y la reinserción de los penados se ha ido desvaneciendo, ¿no?
en relación a determinados penados a penas superiores a 5 años, porque se introduce concretamente en el 2003 el que llamamos periodo de seguridad, ¿no? Entonces, digamos que nuestro sistema pues se ha ido enfocando también hacia una mayor retribución. Bien, eso tengámoslo presente por un lado, ¿no? Evidentemente, la Constitución del año 78 y, en consecuencia, la ley del año 79 supuso, ¿no?, un importante reconocimiento de los derechos, ¿no?, de los presos, hasta el punto que la Constitución en el artículo 25 nos recuerda que estas personas son titulares de los derechos fundamentales, al igual que podemos ser cualquier otro ciudadano que no ha quebrantado la ley penal. Lo que ocurre es que algunos de ellos, como consecuencia, ¿no?, del sentido de la pena, se van a ver restringidos, ¿no?, o privados, como es el caso de la libertad, ¿no?, de otros que esta pérdida de libertad va a tener aparejada, ¿no? Claro, ¿qué problema tenemos nosotros, no? Nuestro problema es que no contamos o no se destinan los recursos necesarios para que efectivamente se trabaje de una forma intensa la cuestión de la reinserción social. Entendida, esto es muy importante, simplemente con una forma de capacitar a la persona para que haga su vida en libertad respetando la ley penal. Ese es el objetivo, No hablamos en el contexto actual de un adoctrinamiento, ¿no?, de destruir las identidades de las personas para que asuman otras que no han decidido. ¿Está claro? Esto es muy importante, Nosotros, en este contexto, la idea de resocialización, reeducación y reinserción social que manejamos, responde a lo que llamamos programas de mínimos, Lo que se trata es de capacitarle para que pueda respetar la ley penal. Bien, entonces, esto que comentaba, hay que enlazarlo con lo que usted llama ineficacia, me dijo, ¿no, Alex? Alex. Sí, sí. Ella se refería a la ineficacia del sistema. Sí, eso dijo. Dijo que en ocasiones es ineficaz. Ah, claro, vale, bien. Bien, no, lo que quería decir, mira, esto me recuerda a algo que comentaba ayer Diana, ¿no? Es importante que tengamos presente algo y que lo asumamos. No se puede garantizar al 100% que las personas no van a cometer hechos delictivos. Tenemos que trabajar teniendo presente esa idea es fundamental. A partir de ahí, tenemos que tener igualmente presente que sí hay un colectivo de personas que pueden llegar a hacer su vida en libertad sin quebrantar la ley penal, ¿no? Pero con esas personas hay que trabajar. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver qué tipo de programa educativo implantamos que sea eficaz. Y claro, ¿con qué realidad nos encontramos? Nos encontramos con una realidad en la que en ocasiones no existen esos programas. En ocasiones sí tenemos esos programas. Visiten la página web de instituciones penitenciarias, ya verán la cantidad de programas que tenemos. Y luego ustedes lean los informes anuales de instituciones penitenciarias con la mirada puesta en la cantidad de penados que se benefician de esos programas. Y luego plantéense ustedes si estos programas son objeto de evaluación. En otras palabras, lo que tendríamos que hacer, lo que tendría el trabajo, y esto obviamente requiere mucho tiempo, muchos esfuerzos y también la inversión, tendríamos que empezar a identificar qué programas son eficaces y para quién son eficaces, porque la población penitenciaria no es un grupo homogéneo. Entonces tenemos que conocer muy bien cuáles son sus características y cuáles pueden ser los programas más eficaces a ese fin, ¿no? Y quizás lo que nosotros en el momento presente pecamos es de de trabajo. Bueno, esa es mi modesta opinión, ¿no? Muchas gracias. Perdón, Alex, no. Fíjense, voy a añadir algo más. Es que estaba pensando, relacionándolo un poco con las charlas de ayer que plantearon, ¿no? La necesidad de articular alternativas al sistema penitenciario. Lo cierto es que nosotros ya contamos con importantes alternativas, pero se enfrentan a problemas muy importantes porque yo creo que realmente nunca fueron bien explicadas y eso hace que su uso
su uso sea muy limitado, ¿no? Lo vimos claramente con la pena de arresto de fin de semana, que fue objeto de mi tesis doctoral, que finalmente en el año se introduce en el 96 y en el año 2004 ya se prescinde de ella y nunca le dieron una oportunidad para sancionar porque no crearon la infraestructura personal y material que esta pena requería, ¿no? En los trabajos en beneficio de la comunidad, que es una de las grandes alternativas que existe, ¿no? En el momento presente a nivel internacional, pasó un poco lo mismo, se introdujo de forma muy tímida, luego se le va a dar una importancia trascendental porque se vincula a hechos delictivos en relación con que se cometen estadísticamente con frecuencia, ¿no? Estoy pensando en violencia de género y delitos contra la seguridad del tráfico, y que se consideraba que la pena de prisión que demandaba la sociedad realmente tenía que estar abocada a desarrollar un efecto simbólico, ¿no? Porque tenía que estar presente otra alternativa, dado que muchas de esas conductas que se criminalizaban no eran de tanta gravedad, ¿no? Entonces se va a producir una explosión de los trabajos en beneficio de la comunidad, con que nos encontramos que el sistema no está preparado para dar a cada una de las personas, ¿no?, condenadas a esta pena un destino de trabajo en beneficio de la comunidad. Y eso lo van a resolver cambiando la norma y diciendo que también se puede cumplir pena de trabajo en beneficio de la comunidad sencillamente asistiendo a cursos, formativos relacionados con la seguridad vial, por ejemplo. ¿Entienden lo que les quiero transmitir? Que digamos que existen sistemas de penas, mecanismos alternativos, ¿no?, que ya teóricamente están muy bien configurados, pero que luego cuando descienden a la realidad, ¿no?, del sistema de justicia penal, pues acaban abocados a desarrollar un papel secundario e incluso a extender la red del control a otros sujetos que si no se hubiesen creado seguramente ni siquiera habían recibido una pena, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es un poco complicada, ¿no? Habrá que seguir trabajando, ¿no?, para hacer el sistema más eficaz, pero como les decía, eso realmente requiere de que nos esforcemos en identificar los programas que son eficaces, ¿no?, y no embarcarnos, ¿no?, en una extensión a programas a los que son obligados muchas personas para los que realmente no son necesarios, ¿no? Bueno, Era una opinión, ¿no?, la que pedía. Sí. Y también, por último, dice Elizabeth Cueto que la novela será Desde la noche y la niebla. Sí, efectivamente. Sí. Vale. Entonces, Juana Doñas nos cuenta su vida de forma novelada y a través de la misma, pues vamos conociendo un poco el mundo penitenciario, ¿no?, de las cárceles de mujeres, ¿no? Yo no se lo comenté porque hice, bueno, un resumen un poco adaptado al tiempo que me pedía, pero en aquel momento va a haber un gran movimiento de presos, Fíjense, a medida que los sublevados van avanzando, las cárceles que quedaban en su poder van a abrir las puertas para que salgan las personas que eran afines, ¿no?, al movimiento nacional y en su lugar entren los de la República. Y a partir, ¿no?, de entonces lo que vamos a ver es cómo se produce ese gran movimiento de presos republicanos que van en un peregrinar por las infraestructuras carcelarias españolas, ¿no?, además en condiciones francamente inhumanas, porque eran metidos, en un primer momento iban en trenes, luego ya en autocares, ¿no?, pero iban metidos en vagones que no tenían ventilación, hacinados, donde, bueno, pues tenían que realizar pues las necesidades básicas, ¿no?, incluso donde se mueren los niños, ¿no? Ya les digo que las condiciones, ¿no?, que van a experimentar estas personas pues van a ser tremendas. Y ese movimiento es continuo porque, claro, otra cuestión importante que yo no abordé, ¿no?, por el tiempo, pero fíjense, estos penados y estas penadas tienen como objetivo, ¿no?, resistir al sistema, ¿no?, mantener su identidad, ¿no? Y esto, claro, les va a llevar
a ser objeto de continuas sanciones por parte de las autoridades penitenciarias. De forma que en ocasiones, cuando se iban formando ya grupos, ¿no?, de presas, en el caso de las presas, ¿no?, bueno, y también en el de los presos políticos, ¿no?, que iban teniendo cierta influencia, ¿no?, en la prisión hasta el punto, ¿no?, de que poder organizar alguna protesta, pues se les castigaba precisamente con el traslado, ¿no? Y así iban disolviendo esos grupos, ¿no?, que se iban creando dentro de las prisiones. Y aparte, la propia lógica del sistema penitenciario de 1930 favorecía el movimiento de los presos, ¿no?, porque en aquel entonces básicamente la estructura constaba de 3 tipos de prisiones, que eran las cárceles de partido, que Victoria Kent trató de suprimir, pero luego por las malas condiciones de vida, ¿no?, que se daban en las mismas, pero que luego se van a reabrir en la propia República, porque claro, eran los lugares más cercanos a la localidad de residencia, ¿no?, de las personas. Luego estaban las prisiones provinciales. En las prisiones provinciales realmente estaban enfocadas para los presos preventivos y para las personas que cumplían privaciones de libertades inferiores a 12 años y un día. Y luego ya estaban las prisiones centrales, ¿no?, donde estaban los que cumplían penas, las penas más graves. Entonces, bueno, todo esto pues va a determinar, como les decía, que haya un gran movimiento de presos, ¿no?, a lo largo de todos estos años, ¿no?